Muy buenas noches, amigos de Fútbol Chido. El día de hoy quiero presentarles un tema que he notado que genera cierta confusión, que se presta a malas interpretaciones, se presta a malos entendidos, a confusión, y pues, es la liguilla. ¿Cómo se juega la liguilla del fútbol mexicano? Porque en Japón está fácil. 38 fechas, el primer lugar tras las 38 fechas es campeón y después se reparten los cupos continentales. Pero acá no, acá tenemos esta fantasía de la apertura y el clausura. Vamos a explicar eso, cómo funciona. Bien, apertura y clausura, ¿cómo funciona un torneo así? Un torneo en el que corona dos campeones cada temporada. Pues bueno, campeón de la apertura clasifica a la CONCACAF del año 2026, campeón de la apertura fue el América 2024, y ahora este semestre se está jugando el torneo clausura de la temporada 2024-2025. Este torneo va a entregar dos cupos más a la CONCACAF, pero ya entregó dos más por tabla anual, que era lo que comentábamos en el partido entre Cruz Azul y Toluca, que se jugaba el primer lugar del año, se jugaba $1,000,000 y se jugaban no cupos a CONCACAF porque ya se había definido que tanto Cruz Azul como Toluca iban a clasificar. Pero de ahí en más se pusieron pues los lugares en disputa. Konbanwa, minasan, Karol Arades. Ahora bien, Cruz Azul, como ya lo dijo mi compañero, o este idiota, ganó el torneo, por así decirlo, que es la mayor cantidad de puntos dichos en un año. Entonces, ¿qué ganó Cruz Azul? Absolutamente nada. Porque en México, el que hace más puntos en un año no es el campeón. Para eso tenemos, como yo expliqué también en mi video, un formato de liguilla, que es lo que ustedes podrían conocer como playoff. Tenemos al primer lugar, que es el equipo del Toluca, al actual campeón, tricampeón por cierto, que es el América, Cruz Azul, en tercer lugar, Tigres de la UANL, tenemos al Necaxa en quinto lugar y tenemos por supuesto al León en el sexto lugar. Estos 6 equipos ya están en la liguilla, estos tienen su boleto asegurado. Ahora bien, ¿qué pasa con los equipos que faltan? Porque sabemos que juegan el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Bueno, va a haber 3 partidos, extra, llamados play-in. Estos se van a jugar entre el séptimo lugar, que es el conjunto de Monterrey, contra el octavo lugar, que es el conjunto de Pachuca. Luego se va a jugar al mismo tiempo otro partido entre el noveno lugar, el Juárez, y el décimo lugar, que son los Pumas de la UNAM. A la postre, el ganador entre el 7 y el 8 va a ser el séptimo lugar de la tabla y automáticamente juega en contra de las Águilas del América. Y el perdedor de este mismo partido juega en contra de el ganador entre el 9 y el 10 y el ganador de ese partido juega en contra del Toluca en los cuartos de final y es el nuevo octavo lugar de la liguilla. No importa si es el conjunto de los Pumas que quedó décimo lugar, automáticamente ellos pasan a ser el octavo. Vamos a poner un caso práctico al ejemplo que ha planteado Carlos. A la situación, bueno, ejemplo no, porque ya es lo que ha pasado en el torneo este semestre clausura. Toluca, primer lugar de la tabla del semestre, enfrentará al vencedor del play-in del octavo lugar. Ese octavo lugar, ¿cómo lo obtendremos? Vamos a remontarnos primero por partes a este partido entre Monterrey y Pachuca. Este partido se jugará a una sola exhibición en cancha de Monterrey. Por ende, vamos a decir, gana Monterrey y se mantiene como el séptimo lugar, lo que significa que Monterrey enfrentaría al América en cuartos de final. Lo haría como el vencedor del partido en el play-in del séptimo lugar. Y aquí sería América-Monterrey, en fecha tentativa para el primer partido, un jueves 8 de mayo. Ahora, ¿qué sucede con Pachuca como perdedor de este partido? Enfrentaría al vencedor de Juárez ante Pumas. Y aquí vendría el ejemplo, acá que me están comentando, ¿qué partido podría un japonés asistir en la semana dorada, en su periodo vacacional? Que al japonés le gusta venir de vacaciones, salir de vacaciones, hacer turismo nacional, internacional, realizar alguna actividad. Y aquí tenemos este cruce, en el ejemplo Pachuca ante Juárez. Digamos que el vencedor de este cruce sea Juárez, que clasificó como noveno lugar a esta zona de finales, de playoffs. Juárez, como noveno lugar,
tendría que visitar a Pachuca y el partido sería en el Estadio Hidalgo, a 90 kilómetros de la Ciudad de México. Juárez, con este resultado, en lugar de ser noveno, pasaría a ser el nuevo octavo lugar y Pachuca estaría borrado del torneo. ¿Qué sucede ahí? Juárez enfrentaría a Toluca en los cuartos de final. Y de esa manera tendríamos la liguilla armada. Toluca ante Juárez, América ante Monterrey, Cruz Azul ante León y Tigres ante Necaxa. Bueno, vamos ahora a un caso práctico de cómo se decidiría un partido en esta ronda. Porque la liguilla no es solamente el reacomodo de posiciones que ya explicó Carlos. La liguilla también es un torneo que tiene su criterio de desempate único. Comencemos con ello. Vamos al caso práctico. Vamos a poner el partido, el que pusimos en el ejemplo. ¿Cuál era? Toluca contra quién había ganado el playoff. Monterrey. Toluca, no es cierto. Toluca-Monterrey en el playoff del 7 y el 8, cuando dijimos la inversión de posiciones. Monterrey octavo lugar, Toluca primero. Vamos a decir Toluca-Monterrey. Vamos a decir que el primer partido se juega en Monterrey, fue un empate a un gol. 1-1. El segundo partido fue un empate 2-2 en Toluca. Para que nos dé esto un global de 3-3. Disculpen el pizarrón sucio aquí, pero con un Toluca 3, Monterrey 3, tenemos un empate en el marcador global entre los dos partidos en la sumatoria de los goles. ¿Qué sucede acá? Para desempatarlo no vamos a tiempos extra, no vamos a penales, no vamos a considerar ni siquiera los goles de visitante. Con ese criterio de goles de visitante, Monterrey clasificaría al hacer 2 goles en Toluca. Pero la situación cambia en México. En México, la prioridad es lo que hiciste en el semestre. ¿Qué pasa entonces? Toluca, al ser lugar 1 de la tabla, es el que clasificaría a semifinales, dejando a Monterrey, que entró como octavo lugar de la tabla, fuera del torneo. Y esta situación se puede repetir en una eventual semifinal, que digamos, no sé, Toluca enfrentaría a Pachuca. Y casos similares, Toluca vence 2-0 en la ida a Pachuca, que la ida se jugaría en el estadio de Pachuca, y después Pachuca va a la cancha de Toluca y gana 2-0 de visitante. Sumatoria de goles de nueva cuenta y nos da un 2-2 en el global. Y a pesar de que ambos equipos ganaron un partido en cancha del otro, los dos, nuevamente volvemos al criterio de la posición en la tabla. Toluca, al ser el equipo que manda en ese criterio, es el que clasifica a la gran final. ¿Qué pasa en la final? Continuemos con el ejemplo acá. Toluca enfrentaría a Cruz Azul en la final, en el imaginario. Toluca sigue siendo el primer lugar de la tabla. Pero el criterio ya no funciona de la misma manera. En la final es el único momento de la liguilla en el que el marcador se tiene que definir con un ganador sí o sí. Ya no podemos mantener empates globales y desempatar a través de la posición en la tabla en la que Toluca sería el puntero. Ahora, Toluca y Cruz Azul tienen que dirimir un ganador en los 180 minutos, en un alargue o en una tanda de penales, que sería eso en cancha del mejor posicionado, que en este caso Toluca, al ser el primer lugar. Y de esa manera se decidiría el campeón de este torneo raro, de este formato curioso que tenemos y que el mexicano tampoco lo entiende, porque cada 6 meses vas a ver a una persona preguntando contra quién va cada equipo, cómo va el global, cuál es el criterio de desempate, quién está pasando en caso de empate. Son preguntas comunes del mexicano y que esperamos que con este video las comiencen a hacérselas ustedes, no que las resuelvan, comiencen a hacérselas también. Ahora, yo voy a resolver una duda que estoy seguro que por lo menos uno va a tener. ¿Qué pasa si aquí el Pachuca elimina al conjunto, bueno, no elimina, más bien, gana el primer play-in en contra del conjunto Monterrey y el Monterrey después gana en contra de Juárez o Pumas? Quedaron 7 y 8. ¿Monterrey vuelve al séptimo lugar y Pachuca regresa a su octavo lugar? No. A pesar de que su posición en la tabla haya sido 7 y 8, este partido que va a jugarse entre Monterrey y Pachuca, automáticamente el ganador
será el nuevo séptimo lugar de la tabla, sin importar cómo quedaron en la tabla del torneo regular. Y el que gane este partido será el nuevo octavo lugar. Aquí ya no importa la tabla. Y ahora bien, eventuales semifinales. ¿Cómo se maneja esto? Digamos que el América se enfrenta contra cierto equipo a rayas azul y blanco que yo detesto, que está ahí y que puede ser, sí, exactamente. Digamos que nos enfrentamos a ellos y perdemos, porque siempre perdemos contra ellos, lamentablemente. ¿Qué pasa ahora? Digamos que pasa el 1, el 3, el 4 y Pachuca. Pachuca entonces pasa a ser cuarto lugar para fines prácticos, el Cruz Azul pasa a ser segundo lugar y los Tigres pasan a ser tercer lugar, y para las semifinales se hace exactamente lo mismo. El primer lugar de la tabla pasa a jugar en contra del cuarto lugar de la tabla y el segundo lugar de la tabla juega en contra del tercer lugar de la tabla. Digamos que aquí Toluca Toluca pierde contra Pachuca, y digamos que aquí Cruz Azul elimina al conjunto de los Tigres. Entonces, la final sería Cruz Azul, ahora como 1, porque ya no existe equipo número 1 en la tabla. Cruz Azul como segundo lugar pasa al primer lugar, y el Pachuca como equipo 4, ya no hay equipos 1 ni 3, entonces Pachuca ahora pasaría al lugar número 2 de la tabla. Entonces, sí, básicamente es es difícil de entender. Yo comprendo que muchas personas puedan malinterpretar esto. Básicamente, no importa aquí quiénes queden eliminados, los equipos que quedan eliminados aquí básicamente se borran y se sigue viendo la tabla con los equipos que quedan y se mantiene 1, 2, 3 y 4 en semifinales. Y luego en semifinales se borran los equipos que fueron eliminados y quedan 1 y 2 respetando la tabla y siempre cerrando en el estadio del equipo que haya quedado encima de la tabla. Y tras estos casos prácticos, tras esta situación en la que la liguilla es un espagueti nuevo, un torneo distinto, un torneo confuso, en el que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para explicarlo, pues vamos a irle dando cierre porque esto no se va a entender a menos que lo experimenten ustedes mismos. Japonés, nuevo recordatorio. En caso de que visites este país durante la semana dorada, el partido de liguilla al que puedes aspirar es el repechaje entre el perdedor del séptimo lugar contra el ganador del 9 contra el 10. Lo más que se puede aspirar. Carlos, ¿algo más que agregar? No, nada, muchas gracias por escucharnos y por lo menos yo lo prometí, que íbamos a hacer cada uno de nuestras simulaciones de la liguilla. Vamos a ver si me lo acepta. Esperemos que vaya a buen puerto esto, que eso tenga aceptación, porque está complicado escribir en japonés. Tiene su chiste, es un idioma complicado. Y esperemos que les ayude un poco. A ver, ¿está más complicado escribir japonés o está más complicado explicar la liguilla mexicana? Está parejo el asunto, está parejo el asunto. A ver, uno aquí es mexicano, uno ha convivido con esto toda su vida. Y les juro que entendí más rápido cómo funciona el playoff de ascenso entre primera a segunda división en la J-League que si yo intentara explicar nuevamente esto desde cero. Pero bueno, nos vemos en otro video. Muchas gracias. Fútbol Chido se despide. Yo soy Jair Leiva, él es Carlos Lara. Hasta otro video.